la gracia de Cristo hay mandatos escritos sobre el servir a Dios con tus bienes y sobre la obligación escrita de ofrendar. La pregunta sería, con esto que acabamos de leer en la Biblia, ¿también estarían tranquilos esos corazones respecto a las ofrendas? Dios dice, como ya leímos, que en eso también se prueba la sinceridad del amor de un cristiano para con Dios. ¿Estás seguro de estarle mostrando tu amor a Dios en la forma y calidad adecuada en tus ofrendas? Si Dios dice que eso también es una prueba del amor a Él, ¿le estás amando suficiente en ese sentido a Él y a su obra? ¿O solamente te importaba saber si estás obligado a dar un diezmo porque tu corazón realmente lo que pide es no tener que dar nada o dar lo menos que se pueda? Y no es que sea la única prueba de amor a Dios esa, o que con eso ya sea uno un buen cristiano. Solo es una de las pruebas y muestras de amor y agradecimiento. La principal prueba de amor y agradecimiento es la obediencia sobre el apartarse de todo pecado y la obediencia de no ser tibio y de trabajar diariamente para su obra. Pero no se le puede mostrar agradecimiento y amor a Dios solo por un lado y no del otro, solamente por el pretexto de que el diezmo es de otra ley ya vencida o de que hay iglesias falsas que se roban las ofrendas. Porque los pecados de otros no nos quitan a nosotros la responsabilidad y la obligación de cumplir lo que Dios ha ordenado. ¿Y por qué digo ordenado? Bueno, pues porque realmente sí es una orden de Dios la ofrenda para la iglesia. De ahí el problema para algunos de que no es solo una prueba de agradecimiento y amor a Dios, sino que si no lo hicieran por agradecimiento y amor, porque no lo tuvieran, de todos modos es una orden escrita, un mandato de Dios y no de la ley de Moisés, sino un mandamiento en la gracia. Porque escrito está en 1 Corintios 16:1 al 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera en que ordené en las iglesias de Galacia, que cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que no se tengan que recoger las ofrendas hasta esperar a que yo llegue. ¿Te das cuenta que dice hagan de la manera en que ya ordené? Pero tristemente muchos no quieren participar de esto, ni por ser una prueba de amor a Dios, como lo dice en su segunda carta a Pablo, que ya leímos, ni porque es una orden de Dios. Y yo podría explicar cada uno de los errores en los argumentos que muchas veces dan los hermanos para abstenerse de ofrendar y de honrar a Dios con sus bienes, pero sería infructuoso, porque la verdad es que simplemente dan esos argumentos porque en sus corazones está sencillamente el no dar nada para la obra de Dios y para honrarle con sus bienes, o está quizás el dar lo menos posible. También podría yo explicar sobre el diezmo, un diezmo espiritual que no es de la letra, sino del espíritu, el diezmo que dio Abraham, y en donde el nuevo pacto nos dice que sigamos las obras de Abraham, los que somos de Cristo. Pero también sería infructuoso, porque si un cristiano no puede comprender los mandamientos claros y escritos que hablan sobre las ofrendas generosas para la obra de Dios, menos entenderá sobre un diezmo espiritual de Abraham y no de Moisés. Lo menciono porque existe y el entendido entenderá, pero para evitar debates sin fruto, el que no esté de acuerdo con el diezmo espiritual de Abraham puede desecharlo. Le concedemos que no lo haga sin problema, porque en realidad en las órdenes dadas por Dios sobre las ofrendas y la calidad de ellas, ya va implícito y superado el diezmo espiritual de Abraham, el cual habría que imitar. Olvidémonos de eso entonces por el momento, pero en realidad, ¿qué sí dicen los mandamientos escritos en el nuevo pacto de Dios sobre ofrendar para su obra? Y este es un muy buen momento para volver a recordarte lo que ya te dije antes, que yo no ando pidiendo diezmos ni hablando de dinero en la iglesia donde ministro, ni exigiendo ofrendas. No te confundas. Yo vivo de la misericordia de mi Dios que nunca me abandona. Pero te digo lo que te estoy diciendo porque son órdenes de Dios, porque es doctrina de Cristo y tengo la obligación de hablarla sin censura, sin mentira y sin torcedura, para que muchos que no conocen sean edificados en toda palabra y en toda doctrina, y para que también otros mediten sus caminos en Cristo y hagan lo conducente y lo correcto en sus congregaciones. Porque cientos y cientos de personas preguntan en las redes sociales: Pastor, ¿estoy obligado a dar diezmo? Y yo debo de enseñar correctamente que no, pero que hay otros mandatos. Y por eso es que a mí no me gusta mucho hablar de estos temas, aunque ahora tengo que hacerlo ya que me lo preguntan tanto. Porque
por el simple hecho